En este video exploraremos cómo graficar la función cuadrática, también llamada ecuación cuadrática o parábola vertical. Primero, graficaremos un ejemplo de la manera más general, que es evaluando la función con diversos valores para llenar una tabla, y con ello localizar estos puntos en el plano cartesiano. Esta es la forma más básica y tradicional como se hace. Sin embargo, también exploraremos la idea de cómo cada uno de los coeficientes afectan a su forma, para saber dónde la función cruza en los ejes, para dónde abre y dónde se localiza el vértice. Bienvenidos al video número 47 del curso de álgebra elemental. Ya estamos en el capítulo número 5 relativo a gráfica de funciones. El día de hoy veremos la gráfica de una función cuadrática, también llamada ecuación cuadrática o parábola vertical. Acompáñame. Estoy en la mayoría de las redes sociales como Rolando Números, donde me pueden mandar sugerencias y comentarios. Comencemos. Bien, como dijimos, hoy veremos la gráfica de una función cuadrática o parábola, del capítulo número 5 relativo a gráfica de funciones. Una función cuadrática o parábola vertical es aquella que tiene tres términos, uno cuadrático, uno lineal o uno independiente. De hecho, podrá faltar el término lineal o el término independiente, pero sí o sí tiene que estar presente el término cuadrático para que sea parábola vertical o función cuadrática. Para realizar la gráfica de esta función, vamos a elegir una tabla que vaya del -4 al 4. Entonces prepararé la función para que reciba los valores de entrada. Y esta de aquí la tendré que evaluar 9 veces, una por cada valor que propuse acá. De manera que evaluándola en el -4, pues esto sería igual a -4 al cuadrado, da positivo 16, pero por el negativo de acá atrás me da negativo 16. 2 por -4 nos da -8, más este 8 de acá que lo agrego. Estos dos se cancelan, así que el resultado solamente sería -16. Ahora continuaré con este -3. -3 al cuadrado da +9, por el negativo de atrás nos quedaría -9. 2 por -3, -6. Agrego el 8. -9 menos 6 da -15, más 8 nos quedaría -7. Ahora, evaluando en el -2, esto me quedaría -4, y acá también, y más 8. La suma de todo esto nos daría 0. Ahora con el -1, aquí nos quedaría -1, 2 por -1, -2, agrego este 8. 8 menos 2, 6, -1, 5. Al aplicar el valor del 0, pues todo esto se cancela y el resultado simplemente sería 8. Al evaluar en el 1 positivo, me quedaría este primer valor de -1 y 2 por 1, 2, más 8. 8 y 2, 10, -1, 9. Evaluando en 2 positivo, aquí me quedaría -4 por el cuadrado y 2 por 2, 4 y agrego este 8. 4 menos 4 se cancelan, así que solamente me quedaría 8 positivo. Con el 3 me daría -9, más 6, más 8 y esta suma me quedaría de 5. Con el 4 me quedaría -16 más 8 más 8, que nos daría el resultado final de 0. Bueno, ya teniendo todos estos valores de salida, los voy a acomodar en la tabla para proceder a graficar mis coordenadas. Comenzaré con este primer punto, que será -4, -16, partiendo del origen, -4, -16. El siguiente, -3, -7. -3, -7. Que sería aquí a la mitad entre el -6 y el -8, aproximadamente por aquí así. El -2,0, -2,0, pasará aquí por este eje X. El -1,5 sería -1,5.
5. Después el 0,8. 0, no me muevo en X. Y en Y sería subir hasta alcanzar el 8K. Ahora el 1 con el 9. Partiendo del origen, el 1 con el 9. Después el 2 con 8. 2 con 8. 3 con 5. Y 4 con 0. Pues no es difícil imaginar que esto me va a quedar una curva aproximadamente uniendo todos los puntos, porque recuerden que estas funciones son continuas. Entonces la gráfica de esta función cuadrática quedaría algo parecido a esto. Fíjense cómo aquí continúa hacia la derecha y acá también. Esta forma de graficar ya la hemos usado. Ya hace 2 videos la usamos y en el video pasado también. Es la manera más básica y tradicional que nos piden en las escuelas y es la manera en que saldría cualquier gráfica, evaluando en unos valores que estén alrededor del 0, en tantos más será más puntos y nos dará más exacta cualquier función. Sin embargo, las que vamos a ver aquí en este curso son de las funciones más utilizadas porque son las más fáciles. Y hay maneras más rápidas de bosquejar su gráfica sin necesidad de hacer la tabla. Por ejemplo, aquí observemos este 8, que es el término independiente. Es el término que no lleva X, o es el número solo. Pues ese siempre será el valor donde cruza al eje Y la función. Observen cómo aquí en el 8 sobre el eje Y está cruzando la función. Y habrá cuestiones también importantes como el coeficiente principal, que es el coeficiente del término principal y el término principal es el término cuadrático. Pues como este término es negativo, entonces la parábola abrirá hacia abajo. Observen cómo la U está hacia abajo. Mientras que si este signo es positivo, entonces esta parábola tenderá a abrir hacia arriba. En este video todavía no estamos capacitados, pero estos son el cruce por el eje X. Son puntos muy importantes que de hecho tienen su propio nombre. Se llaman ceros o raíces. Y son puntos que en matemáticas aparecen muy seguido. El próximo capítulo abordaremos ecuaciones lineales y cuadráticas y es donde veremos cómo encontrarlas. Bueno, hablemos de las características nuevamente de este tipo de gráficas y cómo lo haríamos en la práctica. Si al coeficiente del término cuadrático le llamamos A, al coeficiente del término lineal le llamamos B y al término independiente le llamamos C, pues quedamos que al valor que está atrás del término cuadrático, que es el coeficiente principal, si este es positivo, entonces la consecuencia es que la parábola siempre estará cóncava hacia arriba. Mientras que si este coeficiente principal fuese negativo, la parábola estuviera siempre hacia abajo. También observemos que en cualquiera de las dos posiciones, la parábola tiene siempre un punto o que llega muy abajo o que llega muy alto. Ese punto recibe el nombre de vértice y el conocerlo nos guiará muy bien porque siempre la parábola será simétrica respecto a ese eje, a un eje vertical que de hecho se llama eje simétrico. Entonces sé que si los puntos irán bajando, a partir de ese punto ya empezarán a subir. Me darán una idea bastante exacta de cómo graficar el resto de puntos. Y aquí podemos considerar que para encontrar el vértice siempre podría aplicar esta formulita. X es igual a negativo B sobre 2A, donde B es el coeficiente del término lineal y A es el coeficiente principal. Y funciona para todas las parábolas verticales, no solamente para este caso. Por supuesto, para este caso voy a evaluar para ver dónde se encuentra este vértice de esta parábola. Sería el negativo B, que B viene representado por 2 positivo, o sea, negativo 2.
sobre 2 veces A, donde A es el coeficiente principal, que sería negativo 1. Cuando no se escribe, recordemos que es 1. Pues 2 por menos 1 nos da a negativo 2, y negativo 2 entre negativo 2, pues me queda positivo 1. Y así de sencillo, en este momento ya sabemos dónde se localiza el vértice, pero solo tenemos su abscisa. Pero si esta abscisa la evaluamos en la función que tenemos, pues nos dará la ordenada. De hecho, ya habíamos hecho este procedimiento al principio. Por lo que el vértice completo será x, y, o sea, 1,9. Y no se me olvide que el término independiente o el término solo, que viene representado por la letra C, que en este ejemplo es el 8, es donde cruza al eje vertical. Por lo que si bajo estas características yo quisiera graficar la parábola con esta información, fíjense cómo primero graficaría el vértice 1,9, 1,9. Me fijaría que el término independiente es 8 y yo sé que es el cruce en el eje Y. También sabría que aquí se genera un eje simétrico respecto al vértice, por lo que ya me podría imaginar que el otro punto pues va a comenzar a descender. Y esto viene confirmado con el hecho de que esta parábola es negativa, y cuando es negativa pues abre hacia abajo a partir del vértice, formándome algo parecido a esto. Y claro, esto continuará hacia allá y hacia allá. Recordemos la gráfica original. Por supuesto, estos dos puntos que tenemos aquí son los cruces con el eje X, son llamados raíces o ceros, son puntos importantes que quedarán pendientes cómo obtenerlos, llegado en su momento cuando veamos después de ecuaciones lineales las ecuaciones cuadráticas. Vamos a hacer un par de ejercicios a graficarlos y en base a una gráfica sacar la información para obtener su ecuación. Bien, hemos preparado aquí en GeoGebra esta función donde estos valores son los valores relativos a, B y C, que son los coeficientes de la función cuadrática. Y he ligado estos coeficientes a estos deslizadores para ver qué le pasa a la función cuando cambiamos de valor. Por supuesto, la función que habíamos visto ahorita era menos x cuadrada más 2x más 8. Pues tendrá esta forma. Recuerden que cruzaba en 8, abría hacia abajo y cruzaba en 2 y en 4. Donde el vértice estaba dado por esta formulita que, evaluándola sobre esos valores, obtenía su abscisa, que era 1, y a su vez, evaluándolo en la función principal, ese 1 me daba un valor de y igual a 9. Por lo que el punto completo será 1,9, las coordenadas del vértice, que observemos que se encuentra por acá, 1,9. Y este 8 representaba la intersección con el eje Y relativo al valor C, el término independiente, este 8 de aquí. Y aquí agregué los cruces con el eje X, que todavía no sabríamos obtenerlos, pero cuando lo hagamos también nos ayudará a precisar de una mejor manera cómo va la gráfica de esta función cuadrática. Observemos el efecto, por ejemplo, si muevo el deslizador de C hasta 0, pues esta parábola pasará por el origen, cruzará al eje Y en 0. Observen que si lo muevo a menos 3, pues cruzará acá en 3. Ahora vamos a ver el efecto de la A, el coeficiente principal, que está ligado a este primer deslizador. Vamos a ver el efecto si lo hago negativo pero más grande. Pues como ven, la parábola lo que ha hecho es hacerse como que más delgadita. Observen, hay un efecto secundario que es que se mueve el vértice. Por supuesto, la posición del vértice también depende del valor de A. De manera que si esta A yo la hago positiva, pues la parábola debe de cambiar hacia arriba. Y observen que si tiene un valor muy pequeño,
menor a 1, pues la parábola estará más pegada al eje X, más gordita por así decirlo. Mientras que si este valor de A lo hago positivo más grande de 1, pues empezará a hacerse más delgadita y hacia arriba. Si yo me llevo a 0 el valor de B y digamos también el valor de C, es decir, que solo sea Y igual a X cuadrada, sin término lineal ni término independiente, pues la parábola tendrá su vértice en el origen y abrirá hacia arriba. Y bajo ese efecto veamos qué le hace el valor de B. Pues prácticamente empezará a mover el vértice de izquierda a derecha. Y bueno, el valor de C ya sabemos que lo sube, en este caso a 5. Ahora veamos un caso práctico de cómo nos lo pondrían, qué nos pedirían y cómo la graficamos. Imaginemos que me piden la gráfica de esta ecuación. Digamos, 1/2 de x cuadrada menos 3x más 2. Pues en primera de cuentas ya sabría que pasa al eje Y por 2. Sabría que pasaría al eje Y por este punto. Y también sabría que como A vale 1/2, porque es el coeficiente de la x cuadrada, y B vale -3, porque es el coeficiente de la x, observen que absorbe el signo, pues el vértice tendrá de abscisa -b sobre 2a, porque es la fórmula que acabamos de ver. Pero negativo con negativo se cancelan, solamente me quedaría 3, y 2 por 1/2 me da 1, 3 entre 1, 3. Y si evalúo este valor en la función principal, me quedaría que el valor de y fuera 1/2 de 3 al cuadrado, que de una vez lo voy a poner como 9, menos 3 por x, que vale también 3, más 2. Pues esto serán 9/2, 3 por 3, 9, y 9/2 menos 9, menos 9/2, más 2 serían menos 5/2. De manera que el vértice sabríamos que está localizado en 3, menos 5/2. O sea, 3, menos 5/2, menos 2.5. Y ahora, observemos que yo sé que esta parábola tiene que ser simétrica respecto a este eje. Por lo que me da una pista muy interesante, porque si yo sé que este punto naranja se localiza a 3 a la izquierda del eje simétrico, pues también habrá otro punto 3 a la derecha. Y ya me podré imaginar que la parábola parte siempre del vértice, ya hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como el coeficiente principal es positivo, pues abrirá hacia arriba y siempre formará, digamos que, una línea continua. Y esto mismo lo hará también de alguna manera algo simétrico hacia el lado derecho. Y así de sencillo tendremos la gráfica o el bosquejo de la gráfica de esta parábola. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que ahora me piden graficar la parábola y es igual a menos 2x menos 8, perdón, aquí menos 2x cuadrada menos 8x más 1. Pues me voy directamente al vértice. Yo sé que el vértice está en x igual a negativo b. Como es negativo, pues se vuelve positivo, sobre 2a, 2 por menos 2, que sería menos 4, y 8 entre menos 4 me quedaría menos 2. Si ahora este valor lo sustituyo aquí, pues me quedaría una y igual a menos 2 por menos 2 al cuadrado, que es 4 positivo, y menos 8 por menos 2 más 1. Finalmente tendría que esto sería menos 8 más 16 más 1. Y 16 menos 8 me da 8 y 1, 9. Podría estar seguro que el vértice se localiza en menos 2,9. Negativo 2,9.
Y como el cruce sobre el eje Y debe de ser 1, y debido a que toda esta cosa debe de ser simétrica respecto a este eje, me podría imaginar que acá hay un punto a la misma altura de este. Y me lo confirma porque al ser negativa la parábola quiere decir que abre a partir del vértice hacia abajo. Y los otros dos puntos me dan la idea de qué tan gordita va a ir. Ahora veamos un último ejemplo. Pero ahora digamos que lo que me dan es la propia parábola. Me dice, mira, va a pasar aquí en menos 2. Y digamos que va a ser algo parecido a esto. Pero esto va a regresar, va a pasar por acá y va a subir. Y que me pregunten, mira, yo lo que quiero ahora es la ecuación de esta parábola. Perfectamente, inmediatamente localizo el cruce por el eje Y, que será el término independiente, este menos 2. De la misma manera, localizo el punto simétrico, ya sea el punto más alto o el punto más bajo, que es el vértice. Propondríamos nuestra parábola a x cuadrada más bx más c. Verifico que este valor de c ya lo conozco, vale menos 2. Por lo pronto lo voy a sustituir a x cuadrada más bx menos 2. Y bueno, sé que el vértice de la parábola pues tendría que ser este punto, 2, negativo 3. Por lo que lo puedo sustituir aquí. En la y pongo el negativo 3 y en todas las x pongo este 2. Pues haciendo unos despejes sencillos, 2 al cuadrado serían 4, aquí sería 4a, aquí sería más 2b. Y si este menos 2 me lo traigo hacia acá, hacia el lado izquierdo, pasaría como más 2. Y menos 3 que ya tengo, me quedaría menos 1. Pues bueno, sabemos que la condición es que la abscisa del vértice tiene que ser igual a menos b sobre 2a. Pero sé que la x tendría que ser 2. Si esto que está dividiendo lo paso multiplicando hacia acá, pues me quedará que menos b es igual a 4a. Por supuesto, en los próximos capítulos vamos a ver algo que se llama ecuaciones simultáneas o ecuaciones acopladas, en donde esta condición se debe de cumplir y esta también. Y hay diferentes métodos para resolverlo. Por ahora, solo comentar que ahorita voy a sustituir el 4a que tengo acá, que vale menos b, aquí. Entonces, menos 1, y en vez de este 4a, pongo su equivalente, que es menos b, y luego ya todo lo demás igualito, más 2b. Pero 2b menos b nos da a b, así que b tendría que ser igual a menos 1. Y sustituyendo acá, pues 4a tendría que valer menos b, que ya sé que vale menos 1, tendría que ser igual a 4a. Menos con menos se hace más, 1. Y este 4 que está multiplicando la a lo puedo pasar dividiendo. La respuesta para esta ecuación cuadrática sería una ecuación y igual a a, que ya sabemos que vale 1/4 de x cuadrada. Fíjense que como es positivo, pues corresponde porque abre hacia arriba, más bx, pero ya sé que b vale menos 1, entonces sería menos x, más c, que ya sé que vale menos 2 porque es el cruce con el eje y. Y aquí tendríamos la ecuación de la parábola dadas las características de una gráfica. Este fue el video número 47 del curso de álgebra elemental, un video donde hablamos la gráfica de una parábola vertical o función cuadrática. Acompáñame en el siguiente video donde veremos la gráfica y sus características de una función cúbica. Espero que te haya gustado el video. Hasta la próxima.